Vale, gracias. Bueno, pues nuevamente buenas tardes a todos. Es un gusto poder volver a reunirnos para seguir desarrollando el análisis que hemos venido efectuando sobre la Ilíada. En la sesión anterior estuvimos revisando algunas temáticas que se desprenden del canto 20, del canto 20, y entre otras cosas señalábamos pues es este ejercicio de poder de alguna forma relacionar por un lado las divinidades que representan en cierta manera fuerzas que son determinantes para el desarrollo de la existencia de los seres humanos, en este caso enmascaradas o manifestadas a partir de la diosa Temis, que es precisamente la diosa del orden natural, que de alguna manera, como veíamos en la sesión anterior, pues es una diosa que cuida el equilibrio, el orden, y por supuesto a partir de ahí genera una serie de divinidades que hacen posible que la naturaleza, el cosmos, el universo funcionen en virtud de esas fuerzas sagradas. Y por el otro lado veíamos cómo a partir del poder que tiene Zeus como dios de dioses o como dios de los hombres, ¿no? Confluyen exactamente en un momento en el cual parece ser que ya es un punto en el que se tiene que llevar a cabo tanto el destino de los seres humanos como a su vez el destino de las ciudades. Y aquí es donde yo quisiera poner sobre la mesa esta temática que de pronto me parece que la hemos trabajado, pero generalmente en virtud solo de los seres humanos, aplicándola, por ejemplo, al caso de Aquiles, que sabemos que nace con la impronta de ser el mejor guerrero de su generación, pero que ciertamente en la medida en que puede llevar a cabo este destino, inevitablemente también asume que su muerte será temprana y que sus hazañas quedarán grabadas en la memoria de los seres humanos. Y entonces vemos cómo cada uno de los seres humanos tiene su destino, cómo cada uno de los seres humanos va de alguna forma dando cabal cumplimiento a ese destino. Pero me parece que en el momento en el que se apela a divinidades que están incluso por encima del propio Zeus, podemos hablar también de un destino de los reinos y por supuesto también de un destino de los dioses, porque si ustedes se dan cuenta, a lo largo de la Ilíada se va de alguna forma planteando ya el hecho de que Troya va a ser tomada. Y hay toda una serie de señales que indican exactamente eso, ¿no? El momento en el cual, o a partir de ciertas condiciones, Troya será tomada, y eso también me parece que nos permite hablar no tan solo de un destino individual, sino de un destino colectivo. ¿Por qué razón? Porque se da como una especie de paralelismo entre las acciones que va realizando, por ejemplo, Aquiles a nivel individual, con las acciones que se van realizando a nivel de la colectividad en función del cumplimiento del destino. Porque, vaya,
Aquiles sabe perfectamente que si va a la guerra de Troya, va a morir en esa guerra, pero va a ser inmortal. Pero también en Troya hay una serie de individuos, en este caso Casandra, ¿no? Y otros videntes, otros individuos que tienen la capacidad de mirar tanto el pasado como el futuro, que han señalado que si Alejandro o Paris vive, Troya perecerá. Entonces, a mí me nacía un poco la inquietud respecto a si el destino aplica también en el caso de los seres humanos, que ya lo vimos que sí, pero también aplica a un nivel, a una esfera más amplia, que en este caso son la sobrevivencia o el exterminio de los reinos, pero también, sin duda alguna, ¿no? A nivel de las divinidades, porque recordemos que también se le dan señales a Crono, ¿no? O a Urano, de que tendrán un hijo que inevitablemente los va a destronar. Y parece ser que en cada una de las acciones que toman, de pronto intentan como escamotear el destino, de pronto intentan como sustraerse a eso o que no se realice, pero en última instancia con cada una de las acciones que realizan, pues se confirma exactamente su destino, porque pues Crono destrona a Urano y luego Zeus destrona a Crono, con lo cual inevitablemente tendríamos que pensar el destino quizá en una dimensión más amplia. Y ahí es donde me parece que se puede hacer una lectura, en este caso, a partir de este canto, de que en realidad el destino aplica en tres dimensiones, en lo divino, en, lo, en la colectividad, en la polis, ¿no? Y al mismo nivel en el ser humano. Es una temática que, digo, me llamó la atención y que espero que podamos completar a partir de sus participaciones, de sus lecturas, si es que tendrían algo que comentar respecto a esto. No sé, Mariano, Noé, Josué, Jaime, ¿qué les parece esta temática que estamos poniendo sobre la mesa? Sí, gracias por esta incitación a retomar los temas que ya hemos tratado en la sesión anterior, que no se agotan y que siguen siendo vigentes, porque aún preguntamos si el hombre nace con un destino o el hombre se construye a sí mismo su destino, y este tema está enmarcado dentro. En el canto 20, bueno, pues está enmarcado dentro de las ideas que habíamos señalado en la sesión anterior, los dos bandos divinos, que por un lado algunos apoyan a los aqueos, a los griegos, por otro lado algunos otros dioses y diosas apoyan a los troyanos, y necesariamente se da un encuentro entre estos, alcanzando niveles suprahumanos que se me hacen inimaginables, ¿no? Para poder comprender el alcance del choque de esas fuerzas, y que solamente alcanzamos percibir un poco, pues, la suspensión del destino de la Moira, de alguno de los actores en este canto, ¿no? Por ejemplo, la salvación de Eneas por mandato destino, ¿no? Este es como el ejemplo más
más claro y que es remarcado en la Ilíada, que sobresale precisamente por la fuerza, la brutalidad, y creo que este es el concepto, la característica de Aquiles, al menos en este canto, la brutalidad con la que pelea, y que Eneas se ve pues como alguien muy diezmado ya desde antes de iniciar la batalla. Sin embargo, el destino, pues, de cada individuo es morir, eh, y siempre al tiempo de cada uno, esto le corresponde a cada uno, si hacemos caso a esta lógica griega, a esta lógica de los mitos griegos. Entonces, allí vemos cómo el destino de Eneas se suspende en el preciso momento cuando Aquiles eh, está a punto de aniquilarlo para siempre, ¿sí? El destino allí, que es el emisario de el dios Poseidón, si no mal recuerdo, solamente cumple también una función todavía que deviene de un mandato más alto. O sea, Eneas no muere porque Poseidón interviene para salvar a Eneas, ¿sí? Y esto lo hace por la razón eh, que veíamos en la sesión anterior, que más o menos viene así que para que la estirpe, para que la legión, la genealogía de Dárdano no se acabe allí y que no se quede sin linaje y sin nombre. Porque o sea, los troyanos ya no son tan bien vistos por los dioses. Aquí podríamos derivar en otra reflexión de la conveniencia que los dioses tienen hacia los mortales, dependiendo de cómo les vaya yendo en la batalla. Sin embargo, creo que aquí, con esto cerraría yo mi participación ahora. El decreto es irrevocable. Sí se puede suspender, sí se le puede poner pausa, pero es irrevocable y es inalienable además, ¿no? Bueno, pues por el momento yo agrego esto. Sí, ¿alguien más? Noé, Mariano, Yadira, Jaime. Perdón, híjole, es que la verdad no tengo claro todavía realmente lo del destino, se refiere a las Moiras, eh, porque bueno, pues en el trabajo de investigación cuando estaba leyendo un poco, pues me parece que retomé esto de las Moiras que tejen el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Bueno, son tres, ciertamente, pero también está pues la libertad del héroe trágico. En este caso, pues ahí es donde esa ibris, que es ese momento de la libertad, ¿no? Cuando uno decide, pues, mediante la ibris, romper, pues no sé, mediante su libertad, esas leyes cósmicas o incluso divinas, pero pues se refiere usted a ese tema, perdón, Doc, porque pues no alcancé a comprender bien el planteamiento del problema, y no por usted, sino por mí, Doc. No, sí, claro, o sea, lo que vemos es que en esta preeminencia de lo divino, en esta preeminencia de en este Hola, caso hola. del destino,
de cada uno de los héroes, como también de cada uno de los reinos, ¿no? E incluso de las propias divinidades, parece ser que siempre hay una serie de señales que van de alguna forma diciendo lo que va a ocurrir. Pensemos, por ejemplo, en los diversos presagios o profecías que se hacen de la posible caída de Troya. Una de ellas es que mientras el famoso Palladium, ¿no?, permanezca al interior de Troya, la ciudad no puede ser tomada. Y esto ya indica exactamente cómo que va a ocurrir. Recordemos también que en algún momento, cuando nace Paris, ¿no?, cuando nace Alejandro, su hermana Casandra indica con mucha claridad que si él vive, Troya va a ser arrasada porque él es la causa, va a ser la causa de esa destrucción de Troya. Entonces, yo lo percibo que en el mismo momento, o de la misma manera más bien, en que están dándose señales respecto al destino de los seres humanos, también se dan señales respecto al destino de los reinos, en virtud precisamente, ¿no?, de los linajes que hay, de los diversos momentos de ibris, como bien señalabas, en los cuales ocurren sus gobernantes o las familias aristocráticas, y que hay entonces toda una serie de maldiciones. Pero recordemos también que, por ejemplo, cuando Zeus corteja a Tetis, ¿no?, una de las profecías que hay es precisamente que si nace un hijo de Tetis engendrado por una divinidad, este hijo será más fuerte que su padre, lo cual indica exactamente que va a ser destronado Zeus, puesto que Zeus y Poseidón en algún momento cortejaron a Tetis. Entonces, estas señales que se van dando es ya de alguna forma, ¿no?, señales del destino que va a correr un dios, un reino o un ser humano. Y ahí es donde yo quisiera que profundizáramos un poco para comprender la magnitud de esta fuerza, de esta divinidad, que es precisamente las Moiras, ¿no?, que marcan el signo, que marcan el destino, pero no tan solo a nivel individual, o sea, no tan solo a nivel de los seres humanos, sino los propios dioses, porque eso ocurre, ¿no?, con Cronos, que le dicen que va a tener un hijo que en algún momento lo va a destronar, y por lo tanto acude al acto un tanto cruel de devorar a sus propios hijos para evitar que crezcan. Pero no obstante, al momento de estar realizando esta acción, en realidad lo único que está haciendo es confirmar su destino. Y es ahí donde a mí me gustaría que pudiéramos quizá profundizar en esta temática, pues a partir de sus intervenciones. O sea, que el destino no nada más tiene que ver con los seres humanos. El destino también tiene que ver con las colectividades, y el destino también es una fuerza que está por encima de las propias divinidades. Es un poco lo que estoy planteando. No sé, ¿querías comentar algo, Mariano? Noé, también por ahí en algún momento quisieron intervenir. Sí, yo nada más algo breve, que la noción de Ananke, de Dike y de Moira, que se corresponden mutuamente, es algo ya muy arcaico, muy legendario en las culturas, tanto micénicas como las anteriores. Y Hesíodo lo que hace es darles personalidad.
Y luego Homero, pues ya lo confirma y creo que es clave para entender la tragedia después con Edipo y con muchos otros. Y a lo largo de la Ilíada toda, pues se hace esta paradoja que bien mencionas, que se trata de evitar por alguna cuestión preconizada por un oráculo, por una maldición o por alguna sentencia o por algún adivino, y el personaje o la colectividad misma, pues en su afán de huir de eso, se va confirmando y hay muchos ejemplos. Pero es curioso cómo las diversas traducciones se remiten pues, a algo ya marcado. La parte que corresponde, hay una traducción así, que la parte que nos corresponde, pero la paradoja es que con el acto mismo de la libertad se va confirmando se va reafirmando, se va concretando y hay muchos ejemplos, ¿no? Pero sí es clave profundizar en ellos. De hecho, parte de la dicotomía entre sabiduría e ignorancia o la llamada ofuscación o, o las fallas, o los errores que los seres van tomando, como Agamenón con la soberbia, digamos, el orgullo, y después el reconocimiento, ¿no? Que se va confirmando. Es como parte del hilo del hecho de que hay un entramado que va tejiéndose y destejiéndose en el despliegue de la libertad. Solo era eso breve. Sí, Noé, ¿querías comentar algo? Sí, obviamente es de los temas más complejos y no solo de la mitología, sino todavía en la época contemporánea, el tema del destino, porque justamente lo creemos como un asunto superado. Y sin embargo, cuando uno se acerca un poco al asunto de la mecánica cuántica, que es la mitología moderna, porque habla de seres que tampoco vemos y sin embargo están rigiendo el comportamiento de la materia, la manera en que los dioses lo hacen, pues nos encontramos ya con el viejo experimento del fotón, en donde unas veces se comporta como onda y otro como partícula, y que de alguna manera allí estaría interviniendo el tema del libre albedrío dentro de esas partículas subatómicas. Eso simplemente para señalar que el tema de preguntarse si uno decide lo que hace de manera libre o que de alguna manera lo que hace ya está determinado por una suerte de fuerzas superiores incontrolables, sigue estando presente en todos los tiempos, solamente que el planteamiento se presenta de forma disfrazada. Y si nosotros acudimos ahora a la Ilíada es porque de alguna manera Homero termina haciendo lo que Sócrates quería hacer en la República, imaginar una ciudad grande, o al menos el gobierno de uno justo, pero para poder proyectarlo en una suerte de esquema superior y de esa manera poder entender cómo funciona. Así los dioses, los héroes de la Ilíada, de alguna manera están mostrándonos esa fuerza irrebatible del destino, que de alguna manera las cosas estén prácticamente hechas y en cierto sentido uno no hace más que cumplir con lo que ya está previamente determinado. Y entonces la cultura de los griegos, como mencionaba Mariano hace un momento, pues han hecho del destino una suerte de divinidad que seguramente está por encima de las divinidades que nosotros conocemos, porque si atiendo al planteamiento que haces, Oscar, pues hasta los mismos dioses son objetos de una fuerza superior que ni siquiera ellos mismos son capaces de vencer a pesar de sus intentos. Yo creo que el ejemplo que estás retomando, por ejemplo, bueno, perdón por el pleonasmo,
El ejemplo que retomas acerca de Urano, que va a terminar siendo destronado por su padre, el hecho de, digo por su hijo, el hecho es que Urano no desaparece del panteón griego, sino que simplemente ya no interviene. Y entonces la figura de la derrota pues queda obviamente de manera suprema, es una suerte de sorpresa, pero que no hace que Urano muera, sino simplemente ya no interviene. En ese sentido, Crono toma el lugar de el padre, pero al mismo tiempo, tanto Gea como Urano lanzan la profecía de que un hijo le va a hacer lo mismo que él ha hecho con su padre. Y en ese sentido, el propio Cronos se está cuidando constantemente de que alguno de sus hijos venga, hasta que Rea, enojada y encolerizada por lo que hace Crono, termina conspirando de alguna manera, y de allá que aquella profecía que había lanzado Gea y Urano termine cumpliéndose, es decir, que está encadenado al mismo destino. Lo mismo pasa con Zeus. Sin embargo, aquí no encontramos ninguna suerte de realización de la profecía, pero sobre todo porque Zeus termina obrando de manera recta, es decir, obrando siempre justamente, o al menos para aquello que puede representar la justicia para un dios, porque obviamente eso ya nos lo ha enseñado Heráclito. Los humanos creemos que algunas cosas son justas e injustas, que algunas cosas son buenas o malas, pero cuando miramos desde los ojos de un Dios, pues resulta que esa maldad y bondad no tienen una distinción divina. Para un Dios todas las cosas son buenas y justas, y en ese sentido es lo que está haciendo Zeus, una suerte de conducta recta, siempre intentando llevar a buen puerto las cosas y que siempre obre bien. Y en ese sentido, la desaparición de Zeus no ha sucedido. Es decir, que en todo caso se ha ido transformando, pero la muerte de Zeus, o bueno, no la muerte, sino un destronamiento por parte de Zeus, eso no ha sucedido. De tal suerte que tal vez a lo largo de la historia tendríamos que ver la presencia o buscar la presencia de este Dios en diversas formas. Ciertamente ya con el levantamiento de Roma y Eneas podemos ver a Júpiter en una de sus manifestaciones, y seguramente podrá vivir de otra manera. No sé si de una manera un tanto secularizada en nuestros días, la representación de la justicia o de las leyes, las que se llevan a cabo, es su intento de repartir las cosas según lo que uno haga, estaría ya una presencia de Zeus, pero en todo caso el destino se vive de manera distinta. Allá se está haciendo por parte de los dioses que haya una suerte de justicia o una suerte de equilibrio, que es lo que es lo que ha estado buscando, o en todo caso la evolución de la divinidad. Mientras que en el caso de los héroes, que es el otro punto que estás mencionando, hay una suerte de destino preestablecido, y el papel del héroe consiste en su plena realización y conciencia. Bueno, hasta donde puede entenderse este término o aplicarse a estos, como lo hemos visto en otras sesiones. Y sin embargo, resulta que muchas veces hay un intento de zafarse, pero el intento de zafarse para los griegos no hace más que contribuir a acelerar el proceso. Es lo que le pasa en este sentido a Aquiles, es lo que le pasa a Edipo, y entonces no hay manera de zafarse de ninguna manera, no hay manera de zafarse de eso que tiene que ocurrirle necesariamente a uno, por más que uno intente hacerlo. Eso necesariamente va a desembocar en el otro punto del destino social que has mencionado, o al menos de las ciudades. Hay en todo caso una tendencia a cierta desaparición por parte de algunas y al mantenimiento de otras, pero para que eso suceda es preciso que la individualidad actúe de manera colectiva, ya no actuando por vía personal o de manera individual, sino que sea la hueste de los guerreros aqueos lo que de alguna manera termine dándole
una suerte de vida postrera a la caída de Troya. Entonces no es la individualidad la que se salva, por más que Aquiles lo quiera. Aquiles no sería prácticamente nadie si no tuviera una suerte de respaldo social, que es la de los aqueos, y por otra parte Zeus tampoco hubiera triunfado en cierta medida si no se hubiera apoyado de los hecatónquiros y los demás monstruos. En este sentido, la individualidad resulta solo fuerte en la medida en que es un representante de lo social. Cuando intentan actuar de forma individual, pues parece que el destino termina cobrándoles pues el precio. Por otra parte, una de las cosas que se me venían ahora a la mente cuando desarrollabas este tema o lo ponías sobre la mesa es la manera en que la noción de fama, o en este caso inmortalidad, se plantea delante de los héroes, porque no es lo mismo la inmortalidad por parte de los dioses, que de alguna manera ya la tienen por el hecho mismo de ser dioses, mientras que en el caso del héroe tiene que presentarse necesariamente mediante la fama. Si un héroe quiere ser inmortal, eso solo puede hacerse a partir de la palabra, que es lo que significa la palabra fama o rumor, es decir, una suerte de renuncia al cuerpo y una suerte de valía superior a, no vamos a decir que al alma todavía, pero bueno, tendríamos que hacerlo, según la distinción que hacían los griegos, pero en todo caso al hecho de que haya un rumor respecto a eso, respecto a las hazañas. Lo que vuelve inmortal a Aquiles es justamente el canto, de allá que recordemos ya tardíamente que pues los héroes se volvían inmortales no por una cosa de dinero, no por una cosa de poder, sino por lograr lo que para la mayoría era imposible, en realizar hazañas. Aquello que resultaba imaginable para las multitudes, el héroe lo podía hacer y en esa realización te recibía como pago, pues sí una corona de laurel, pero por otra parte un canto. Y era justamente en el canto, en el hecho de que esas palabras eh, estuvieran circulando de boca en boca, lo que hacía el rumor, y es lo que hace que justamente el héroe consiga la inmortalidad, que se siga hablando de ellos a partir del canto, y en ese sentido son el canto de las gestas de los héroes lo que ha hecho que para nosotros Aquiles sea inmortal, que para nosotros Agamenón sea inmortal. Entonces es la distinción que puede haber entre una inmortalidad de los dioses y una inmortalidad de los héroes, que en todo caso es un asunto de palabra o de rumor. Bueno, y en el caso de lo social, pues vemos cómo algunas sociedades pues terminan volviéndose inmortales, pero también en la medida en que se sigue hablando de ellas o que se sigue cantando, que en todo caso la inmortalidad de esas sociedades es necesariamente mediante las palabras y el hecho de que queden fijadas a partir de la escritura y que haya alguien que pueda entenderlas. Si no hay entendimiento de esas lenguas o de esa escritura, pues difícilmente puede haber una pervivencia de la sociedad. Es lo que se me ocurría con la intervención de ustedes. Bueno, gracias. Sí, bueno, supongo que es un tema que se puede seguir rastreando. Han sido muy lúcidas las participaciones de cada uno de ustedes para enriquecer precisamente esta lectura y de alguna manera pues nos dan como motivos para seguir pensando la temática. Otra temática que a mí me llama la atención y que más o menos se conecta con lo que decía Noé en esta última participación, los últimos momentos de su participación, es el momento en el cual Eneas, que está a punto de enfrentar a Aquiles a partir de el valor que le ha insuflado Apolo, ¿no? Porque recordemos, como bien decía Josué, que Eneas es como muy consciente de la inferioridad que tiene frente a Aquiles, o sea, él no entiende ni tan siquiera por qué Apolo lo incita a pelear frente a Aquiles, puesto que sabe que es
infinitamente superior. Pero a pesar de eso, ya una vez que el Dios le da esta fuerza, le da esta determinación de enfrentar a Aquiles, hay en el Parlamento que sostienen, en donde hablan de su linaje, en donde de alguna manera acuden precisamente a este vínculo con la divinidad para arengarse a sí mismos a la batalla. Hay un momento en el cual Eneas precisamente señala el punto en el que se debe de pasar del agón verbal, ¿no? El agón a través del argumento, que es un poco lo que han sostenido en este Parlamento, y como bien decía Noé, pues solo a través de la palabra quedan grabadas sus hazañas, pero dice Eneas, más o menos por la línea 200, por ahí, necesitamos dejar de estar aquí lanzando vituperios y todo ese tipo de cosas como si fuéramos mujeres, y en realidad debemos de pasar a la acción, ¿no? A la lucha. ¿Por qué razón? Porque ciertamente para lograr la inmortalidad primero se necesita el agón bélico. O sea, primero se necesita la hazaña, primero se necesita la acción heroica, que en este caso por parte de Eneas consiste precisamente en enfrentar a Aquiles, y luego ya la rememoración, y luego ya el canto, y luego por supuesto ya el recuerdo a través de la palabra oral o escrita de esa hazaña. Y esto marca exactamente, me parece, que la preeminencia que tiene la acción guerrera, ¿no? La acción bélica respecto a la acción verbal, que si bien es fundamental, que hemos observado como Néstor, como Ulises, como el propio Diomedes, ¿no? En su momento diseñan como las mejores estrategias para poder enfrentar a los troyanos, y a partir de eso se ganan un respeto frente a los integrantes del ejército, pero no obstante, la verdadera hazaña en este caso consiste por parte de Eneas de enfrentar a Aquiles, como a su vez de Aquiles de enfrentar a Héctor, y de Héctor enfrentar a Aquiles. Es decir, si no hay esa acción bélica, si no hay esa acción heroica, no hay la posibilidad del canto, como atinadamente señalaba Noé. Y ahí me hacía más o menos comprender ese pequeño parlamento en que, pues en realidad, el agón, ¿no? el pólemos es un elemento fundamental que se vincula precisamente con la lucha. Es decir, el héroe es héroe en virtud de las hazañas que pueda realizar en la guerra. Si bien la inteligencia sirve, en última instancia, esa inteligencia tiene que ponerse siempre al servicio de la guerra. Y bueno, es un tema que de igual manera pues me parece importante de poder pensar, de poder reflexionar y desarrollar. ¿Por qué? Porque digo, en esto que nos ha enseñado Bernardo Subirón, de la importancia de la cultura agonística, ¿no? De la competencia, pues sí es palpable que en este caso únicamente a partir de la lucha, de la pugna directa entre los dos guerreros se puede dar todo lo demás. Es otro tema, no sé si quieran comentar algo sobre eso, o si pasamos ya a la revisión del canto 21. Nada más para agregar algo más a esta cuestión del destino, para ahondar en el sentido de él.
nos muestra como una especie de decisión, y las decisiones se toman después de aquilatar los hechos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en estas chicas que trabajan de cajeras en los bancos y que por la mañana les dotan de cierta cantidad de dinero y al final de la tarde tienen que hacer cuentas, ¿sí? Si sobra dinero es porque no se entregó bien el cambio de cheques, todos los movimientos que hicieron, pero hay que reportarlo si sobra dinero, ¿no? Eso implica que algo no se hizo bien. Si falta también dinero, también implica que algo no se hizo bien. Y el dueño del banco siempre está pendiente de eso y tiene que implementar estrategias para que el dinero que sobre regrese a quien no se le entregó, ¿sí? Y si falta dinero, hay que rastrear también a quién se le dio de más. El incumplimiento de esta recuperación del dinero o de el rastreo de dónde está el que falta, ¿sí? El incumplimiento conlleva precisamente una sanción para el hombre, digo, para la cajera, ¿sí? Y por otro lado, está el ejercicio del banquero, que tiene que tener cuentas equilibradas en todos lados, ¿sí? Es decir, que siempre quede en números correctos. Siempre tiene que quedar en la caja, ¿sí? En ceros, ¿sí? Equilibrando todos los movimientos que se hicieron en el día. Y esto, o sea, ya implica una cuestión de orden, que tiene un sentido que Blanco siempre repetía en sus clases de pérdidas y ganancias, ¿no? Es decir, el destino también tiene este sentido, el de las pérdidas y las ganancias, puesto que no puede haber un incumplimiento de lo que dictamina, de lo que decide y de lo que se debe de poner en bien. Esto es lo que quería agregar solamente para ahondar en esto del destino. Vale, gracias. Ok, gracias. Si quieres entonces, Jaime, iniciar tu participación. Adelante. Sí, doctor. Sí, me escuchan, perdón. Sí, fuerte y claro. Muchas gracias, doc. Sí, bueno, el canto 21, híjole, se me complicó bastante, es un poco denso, la verdad, el canto titulado como Batalla junto al río. Antes, perdón, ando un poquito, me quiere dar un poco de gripa, entonces, pues, disculpen de repente un poco mis atropellos al estar hablando, pero bueno, al inicio, creo que Aquiles va a mostrar su furia al perseguir a los troyanos y utiliza el verbo, el texto de divide al ejército, ¿no? Es decir, los divide como signo de doblegarlos, ¿no? De vencerlos. Entonces, dice el texto que una parte del ejército corría en dirección a la ciudad y la otra parte quedó acorralada en el río. Es decir, la presencia de Aquiles frente al ejército troyano, pues impone, ¿no? Y bueno, también el texto dice que la misma diosa Hera
lo va apoyando mediante una espesa neblina para que el ejército troyano no pudiera avanzar y fuera más fácil su eliminación o su captura del ejército. Después, bueno, en el parágrafo 26 dice que sus manos se cansaron de matanza y seleccionó a 12 muchachos para ofrecerlos como víctimas para expiar la muerte de Patroclo. Ese número no sé si represente algo en la mitología griega o en este caso con Homero, pero me llamó la atención cómo es que el mismo texto dice que solamente los captura, va y se los entrega a sus camaradas, tal cual así dice el texto, y vuelve a regresar para seguir con la matanza. Ay, perdón, ¿sí me escuchan? Como que se movió mi teléfono. No, sí, estamos escuchando. Muchas gracias. Se movió mi teléfono, qué raro. Pero bueno, después, en el parágrafo 34, se encontró con un hijo de Príamo, que se llama Licaón. Él dice el texto, o narra el texto, que salía huyendo del río, pero bueno, lo captura. De hecho, el mismo texto dice que Licaón ya va sin nada, o sea, prácticamente huyendo, ¿no? Porque iba agotado, dejó su armadura, dejó su espada, y pues Aquiles, dice el texto, se alegró al encontrarse a Licaón. Y en el parágrafo 64 narra cómo Licaón le suplica perdón. Le dice incluso que le toca las rodillas, se acercó a él, le tocó las rodillas y quería de todo corazón escapar de la muerte cruel y de la negra parca, ¿no? Es decir, que le perdonara la vida. Hace desde luego, sí, en el parágrafo 74 dice: a tus rodillas te imploro, Aquiles, respétame y apiádate. Bueno, prácticamente ahí, en los parágrafos que siguen, le recuerda su pasado, cuando fue capturado por Aquiles y que bueno, Aquiles en este caso fue premiado con bueyes y después bueno, recibió una buena paga por el rescate, ¿no? De Licaón. Entonces, ahí Licaón está haciendo hincapié como a su pasado para que lo vuelva a perdonar. Quiero pensar que nuevamente diciéndole, pues no, te voy a remunerar, o bueno, bueno, tal vez te ofrezcan nuevamente un buen premio si me perdonas la vida, ¿no? Y bueno, Licaón incluso reniega de Zeus, que dice, pero maldito mi destino, ¿no? Debo ser objeto del odio de Zeus, padre, al colocarme nuevamente en tus manos. Entonces, pues ahí después del parágrafo 82 nuevamente hace referencia a su genealogía o a su linaje de Licaón. Incluso menciona que no es manchado con la sangre de Héctor, es decir, que no salió, sí, no, fue dado a luz del mismo vientre del cual fue dado a luz Héctor, quien terminó asesinando a Patroclo. Por lo tanto le dice: no me mates, pues no he nacido del mismo vientre que Héctor, el hombre que ha matado a tu amable y esforzado compañero, ¿no? Como que hizo 3 referencias o 3 momentos para que lo perdonara. Aquí les responde que no, desde luego, pero le pregunta: ¿por qué te lamentas así, no? O sea, parece ser como si le dijera: ¿por qué no aceptas tu destino aristocrático? ¿Por qué no asumes
las consecuencias de la guerra, ¿no? Y después en el parágrafo 107, Aquiles le menciona, Patroclo, siendo mejor que tú, ha muerto. Y le dice, incluso yo, ¿no ves que soy también bello y alto? Soy de padre noble y de una madre diosa. Y aún así, sobre mí pende la muerte y el imperioso destino. Es decir, no estoy renegando de mi, o no me estoy lamentando, ¿no? Sino estoy asumiendo mi destino, abrazando pues, pues sí, abrazar tal cual la finitud, la condición del hombre aristocrático, y no reprocho a la muerte. Eso es lo que alcanzo a percibir. Y después en el parágrafo 114, pareciera que, bueno, yo parecía que Aquiles se iba a compadecer de él, porque baja la guardia, dobla las rodillas y, y parece ser que se iba a compadecer, ¿no? Pero el texto dice, en ese momento desenvaina la espada, y le hundió entre la espada, ¿no? En el cuello, dice el texto, es decir, lo terminó asesinando. Después, ya en el parágrafo 134, bueno, ahí, no, en el parágrafo, más bien, sí, entre 134 y 136, parece ser que aquí les muestra un poco de arrogancia, ¿no? Donde dice, todos tienen que expiar el asesinato de Patroclo y el estrago de los aqueos que han matado junto a las veloces naves y en mi ausencia. Es decir, muestra ese coraje, ese odio, esa arrogancia, pero el mismo texto dice que el río se irritó en el parágrafo 136. El río se irritó en lo más hondo del corazón y comenzó a indagar en su ánimo cómo poner un alto a Aquiles y proteger desde luego a los troyanos. Me causa un poco pues la atención, o me llama la atención cómo es que los dioses van a intervenir. Desde luego, pues lo que usted mencionaba, doctor, respecto al destino que estaba trazado, pareciera ser así, que Troya iba a caer, y, y bueno, pues se va cumpliendo, ¿no? Porque después, en el parágrafo 155, menciona un personaje que se llama Asteropeo. No, bueno, es un personaje que, lo que entendí es que fue infundido, bueno, infunde, mejor dicho, el del dios Río le infunde ese valor, y él se atreve a enfrentar a Aquiles. Pero bueno, aquí consideré tres aspectos, ¿no? Que Asteropeo también tiene un linaje divino. Dice el texto que era hijo de Pelegón y nieto del dios río Axio. Es decir, va mencionando cómo es también, o pertenece a la aristocracia, a la nobleza. Y el mismo texto dice que tiene una habilidad única, porque menciona que podía lanzar 2 lanzas al mismo tiempo, es decir, una con cada mano. Y eh, pues otro punto que igual me parece importante de este personaje es que
en el combate logra herir a Aquiles. Y bueno, pues esto es algo que casi no se percibió en todo el texto de la Ilíada. Entonces, eso me llamó la atención. Después, bueno, Aquiles logra matar a Asteropeo, y en el parágrafo 187 prácticamente aquí es donde muestra un poco, no un poco, sino más bien la arrogancia en su máximo esplendor de Aquiles, ¿no? La ibris, porque el parágrafo 187 lo narra y se exclama: yo me jacto de provenir por mi linaje del excelso Zeus, y siendo Zeus superior a los ríos que susurran hasta el mar, el linaje de Zeus debe ser de hechura superior a la de un río. Tienes a tu disposición un gran río, ve a ver si es capaz de socorrerte. Ya desde luego cuando mató a Asteropeo. Entonces, este punto me parece importante porque revela cómo es que revela esa mentalidad de nuestro gran héroe que es Aquiles. También, desde luego, hay puntos aquí a mostrar que un poco los fui señalando, bueno, identificando, es la jerarquía divina, como si fuera razón suficiente, como si fuera un motivo para que Aquiles doblegara a cualquier héroe que se le presente, ¿no? El otro punto es, pues desde luego, en, bueno, se mofa de la herencia eh, y de la impotencia de sus ancestros divinos para protegerlo, es decir, eh, prácticamente le dicen, ¿no? A pesar de que perteneces al dios, bueno, que era hijo de Pelegón y nieto del dios río Axio, a pesar de eso, pues no lograron vencer. ¿Por qué? Porque yo tengo de mi lado a Zeus, que es el rey de los dioses, es el soberano del Olimpo, es el dios más poderoso y respetado. Por lo tanto, bueno, pues pertenezco a ese linaje y yo tengo que ganar, ¿no? O sea, entonces se mofa de sus ancestros divinos que no protegen a este gran héroe. Pues me parece que ahí muestra que Aquiles está cegado por su furia, al grado de que incluso no teme ofender a las divinidades. Eh, este es el punto que venimos pues, hablando, ¿no? O tratando, que es la ibris. Y ya en el parágrafo 211, bueno, antes, no sé si hasta aquí vaya bien o quieran intervenir ustedes, porque después ya en el parágrafo 211 me parece que hay como un cambio de tema, ¿no? Porque eh, parágrafo 211, 214, el río es ya, a ver, el ligero Aquiles todavía había... Sí, bueno, en el parágrafo 211 y 214 ya hay un poco el cambio del tema, porque ya el mismo Dios, bueno, el mismo río va a preguntarse que pues no es posible que Aquiles esté pues matando o haciendo esas hazañas en el mismo río, porque está impidiendo su causa, ¿no? De tanta sangre, de tanto cadáver. Entonces, pues eh, ahí como que hay bueno, ya inicia otro tema, pero eso es a partir del parágrafo 211, 214. Entonces, hasta ahorita, pues es
puedo rescatar respecto a este tema. No sé si antes de pasar a otro tema, si alguien quiera intervenir. Sí, Jaime, de hecho, digo, no sé qué impresión les haya causado el canto, pero a mí sí me llevó a preguntarme en algún momento por qué Aquiles es el Aristos Acayos, por qué Aquiles es el mejor entre los mejores, por qué Aquiles es el Aristos por excelencia, porque pues si nosotros observamos y rastreamos las acciones que se nos han venido presentando de Aquiles a lo largo de los cantos de la Ilíada, la verdad es que es un personaje terrible, o sea, digo, no podría calificarlo de otra manera, ¿no? O sea, su ausencia durante los cantos 2, 3, hasta el 17, 18, 19, ¿no? Ha causado una mortandad tremenda entre los guerreros aqueos, debido precisamente a que se ha negado a combatir. En cierta medida tiene que ver con la muerte de todos estos individuos, ¿no? Que ante el arremeter de los troyanos, pues inevitablemente tuvieron que dar su vida. Pero en el momento en que empieza a intervenir, también es causante de una mortandad que hasta el propio río se ofende, ¿no? Se exaspera. El parlamento que le dirige en esas líneas últimas que estaba señalando es muy directo, ¿no? O sea, aquí les superas en poder, pero también en iniquidades a los hombres, porque los propios dioses siempre te defienden. O sea, me pregunto en el sentido de ¿qué estamos de alguna forma inmortalizando cuando se inmortaliza Aquiles? La violencia, la ibris, ¿no? La desmesura, la ira, en una expresión, vaya, no sé, pues casi indescriptible, casi inaceptable, que hasta la propia divinidad se molesta con él. Y eso es lo que para nosotros representa la aristía. No sé, a mí la verdad es que el canto me dejó pues con muchas inquietudes sobre esta imagen prototípica de Aquiles, toda ella producto de desmesura, toda ella producto de violencia, toda ella producto de fuerza y por otro lado como de una especie de protección divina, o sea, como si los dioses de pronto protegieran esas expresiones tan brutales y nos las pusieran como ejemplo, ¿no? No sé, a mí sí sinceramente empiezo como a revisar esa imagen romántica que de pronto podemos hacernos del Aristos, sobre todo considerando, ¿no? Eso que decía al principio de que es el Aristos, es el mejor entre los mejores. Y hasta el momento no ha dado muestra de otra cosa, sino de que ha arrasado muchos reinos, de que su ausencia causó la muerte de muchos seres humanos, de que su presencia causa la muerte de otros más. Y quizá, como en su momento dice García Calvo, ¿no? Homero no ahorra descripción alguna, pues para al final percatarnos quizá de que esa ejemplaridad o esa condición prototípica de Aquiles, pues da mucho que pensar y tendríamos que revisar si esa admiración que sentimos hacia este personaje, hacia este héroe,
pues, realmente se sostiene. Es un poco lo que a mí me causó como inquietud, pero bueno, dejo que cada uno de ustedes pueda plantear sus propias experiencias de lectura. Sí, si me permiten, igualmente ya tengo semanas y puedo decir meses preguntándome cómo es posible que de una u otra manera hemos defendido la imagen de Aquiles. Claro, ha sido por la ignorancia de saber lo que ha hecho realmente Homero. Se empeña constantemente en mostrarnos las características de la personalidad de Aquiles. Sería interesante rastrear cómo ha resistido al paso del tiempo esa imagen, ¿no? Me parece que es Antonio Lastra quien menciona varias obras, ¿no? Hasta que llega a, hasta la época actual en el teatro, las orquestas sinfónicas, en las pinturas, etcétera, porque aquí definitivamente se nos muestra lo más oscuro de la humanidad. O sea, Aquiles es el representante de lo más terrible, lo más siniestro, alguien que goza con el placer de destrozar los cuerpos de sus contrincantes. Me parece muy oportuna la aparición del río, ¿sí? Escamandro, y que se ofende por eso, ¿no? Porque ahora él está soportando, está cargando en sus aguas toda esa furia, toda esa eh, fuerza tan brutal que desata eh, Aquiles desde lo más profundo de su cuerpo, de su corazón, y que lo lleva a aplastar literalmente a sus contrincantes, de tal manera pues, que veo que, que he equivocado el juicio sobre hasta la idolatría de este personaje, pero por otro lado, también veo el esfuerzo de Homero de mostrarnos constantemente, este es el peligro de no reconducir la menis hacia algo más armónico de lo posible. ¿Qué puede detener a la bestia, a esta furia que se aloja en el corazón de Aquiles? Pues la muerte, solamente la muerte es quien puede detener a esto eh, y la devastación que provoca. Entonces, sí, concuerdo en esto. Yo tengo meses también revisando esto. Y bueno, pues considero que nos hemos equivocado de cierta manera en la defensa de Aquiles como el mejor de los mejores y debería, considero, de ponerse atención en esta característica de la furia que lleva a aniquilar el ser de los demás, ¿sí? A deshumanizar a sus enemigos, ¿sí? Como la menis pues da varios giros de 360 grados sobre sí misma hasta transformar, hasta desfigurar totalmente al mismo Aquiles, ¿sí? Es sorprendente esto, gracias.
Estoy buscando un pasaje, si me permiten, que obviamente cuando lo leí en García Calvo hace unos años, no dejó de impresionarme y que de alguna manera servirá por un momento para, no para defender a Aquiles, obviamente, que no se trata de eso, sino como una suerte de contrapeso de la intervención de Óscar y de Josué. Después de que ha señalado lo que ha recordado Óscar en otras sesiones, de García Calvo en la introducción, de demostrar, lo que Homero quiere demostrar es la estupidez de la guerra, quizá no podamos menos que sentirnos por un momento, pues, demasiado, no voy a decir que moralistas en ese sentido, pero en todo caso se trata de unas muertes que seguramente no tenían ninguna necesidad de ser, pero tal vez estamos leyendo el canto de manera aislada a toda la Ilíada y a todo lo que representa la guerra de Troya. Y en ese sentido, si nosotros separamos de alguna manera determinados comportamientos como si fueran autónomos, como si hubieran aparecido solo ahí y nos olvidamos de todos los puntos que de alguna manera están encadenados, y recordar que esta suerte de masacre de Aquiles no es una escena autónoma, sino es el resultado de la muerte de Patroclo, del dolor de la muerte de Patroclo, de lo que le habrán contado acerca de la muerte de Patroclo, del comportamiento de Héctor, a su vez de el miedo de los aqueos, a su vez de el orgullo, la vanagloria de los troyanos, y a su vez podemos irnos hacia atrás enumerando cada uno de los actos para ver que esta escena no es de ninguna manera aislada. Si la aislamos, pues obviamente podemos dejar de comprender toda la trama, pero me parece que lo que nos está planteando Homero sería justamente el hecho de no querer ver esta escena de manera aislada, sino tratar de entender cómo lo que veníamos manejando desde las primeras sesiones que estábamos haciendo este círculo de lectura, de ver que cómo está todo encadenado y que de alguna manera las pasiones en determinado momento, al ser tan divinas, no se pueden controlar de ninguna manera por lo humano. Y si nos muestra al mejor de los mejores cayendo o cometiendo estos actos, que uno se preguntaría si la sociedad ateniense siempre se ha presentado como racional, no nos explicamos cómo estos comportamientos irracionales de Aquiles, pues digo que tal vez tengamos que leerlo en conjunto y no aislado, y tampoco justificar de ninguna manera. Estamos frente a una obra literaria que efectivamente no puede menos que despejarnos estos asuntos, y más cuando vivimos en una sociedad violenta, pero querer ocultar que haya ese tipo de comportamientos no significa que se puedan erradicar. Bueno, voy a leerles este pasaje, se los comparto, que de alguna manera, pues obviamente, seguramente impactará tanto a manera de contraparte que encuentro en el preámbulo, los prolegómenos que escribe García Calvo. Ciertamente apelo al sofisma de apelación a la autoridad, pero en todo caso supongo que en tanto conocimiento del griego demasiado avanzado respecto a lo que nosotros podemos acceder, algo habrá que nos ayude a enfrentarnos al texto mismo. Es una pequeña nota, pero obviamente
simplemente digo que es de contrapeso. Espero a que se cargue. Parece que ya está, ¿me avisan? Allí se ve, Noé. Bueno, empiezo desde este parágrafo 24, sección 3. Voy a hacer la lectura porque se explica por sí misma hasta la siguiente página. Dice, déjame mover esto para que no nos interrumpa la lectura. Bueno, siéntalo el lector también en aquello que de tan rutinariamente, pero todavía se me dirá acaso esa estulticia y ciega fe de los hombres puede centrarse y revelarse en otras cosas que no sean la guerra de Troya precisamente. Sí, podría verse y describirse lo mismo bajo la forma más perfecta de la guerra, la administración de muerte, ha llegado a tomar en la culminación del curso de la historia, entre nosotros, que es la competición por el dinero, con el bronce reducido a la abstracción más pura de los pantallazos informáticos de números y cotizaciones, y la propia Ilío, elevada al rango de la plaza ideal en lo alto de la pirámide del bienestar. Es lo mismo, sí, pero hay que reconocer que las lanzas arrojadizas y los carros de caballos y la expedición sobre Troya con sus barquitos y sus murallas tienen muchas ventajas para hacerlo sentir cantándolo. Por eso recomiendo a los lectores que no se distraigan ni se aburran con las series de heridas, de ascona, de flecha, de espada o de pedrusco, que los héroes vayan recibiendo en sus carnes, en sus heseras y sus entrañas. Escritas están una tras otra con escrúpulo y sin prisa, con precisión anatómica admirable, y eso sin duda será por algo. No tienen más que comparar con la manera abstracta, como de juego de niños, cuando gritan pum pum, caíste, con que mueren, a pistola o ametralladora o rayos ultravioletas, ya en fila o ya en amasijo, los extras de las películas de guardias y ladrones, o sea, prácticamente todas, en que se enfrentan el bien y el mal. 25. Pero en la Ilíada, por cierto, no hay buenos y malos. No hay un solo bueno, pues en la continuación de la épica literaria se impone enseguida la figura de el bueno, el héroe, a cuya exaltación se vuelve, como antes debió de ser en las funciones de aedos o de bardos al servicio de las cortes, y con ellas se vuelve a la ilusión, al juego ilusionador, porque es que si hay uno bueno, es que hay justicia, es que hay Dios, y con la ilusión, la desvirtuación de la herida y la flecha de la poesía. Ya en la Odisea, Ulises toma la traza del justo, y por tanto ajusticiador. Eso es lo que desviaba a Horacio en la estimación que antes he citado, y le hacía pasar a tomar a Ulises como modelo positivo de virtud. Y ya en su numerosa progenie, las epopeyas todas suelen tener un héroe, el Pius Aenas de Virgilio, el Sigmundo y Sigfrido, el Roldán y el Cid, de la epopeya medieval germánica, o el Lancelot y el Amadís de sus continuaciones novelísticas, y asimismo en la épica literaria moderna, el Vasco de Gama, y tantos héroes más tuertos y fracasados que el de Os Luciadas.
porque es que es justamente la intención exaltadora la que, por una especie de némesis popular y castigo de su ilusionamiento, hace en definitiva fracasar el poema épico, aunque ello, claro, no impide que se sigan, mientras haya quien pague produciéndolo. Y no digamos en la continuación, con el progreso de los tiempos, en la novela y película para masas de individuos, donde apenas puede concebirse que haya un producto vendible sin su héroe justiciero, no ya aquel bueno de las películas del oeste, sino lo que estos días veo al pasar destellar en las pequeñas pantallas, que, cuando no desentierran héroes de antaño, no pueden en las producciones nuevas ofrecer otra cosa que el policía o el representante de la ley. Bueno, digo que como contrapeso a este señalamiento de Óscar y Josué, que obviamente tiene su argumento, quería presentarles esta suerte de contraste que ya veníamos manejando también cuando señalábamos esa suerte de no obrar con conciencia, pero que en todo caso, cuando se nos presenta de esta manera, pues obviamente no podemos menos que sentir una suerte de desazón, una suerte de asombro, como mencionan Óscar y Josué, de cómo es que hemos de alguna manera pues creído en este prototipo de Aristía, aunque eso obviamente lleva a hacer tambalear nuestra lectura. Pero en todo caso, insisto que esta posición un tanto leve que les propongo, de que tal vez si aparece de esa manera es porque intentamos leer la escena de forma aislada, el arrojamiento de los cadáveres al escamandro. eh, También hay muchas interpretaciones psicológicas a ese propósito. Por ejemplo, que el lago Escamandro, que de alguna manera sería una suerte de conciencia para, para Aquiles, y que en ese sentido le estaría haciendo la conciencia una suerte de reproche. El problema es que inmediatamente va a aparecer Hefesto, y no olvidemos que la imagen que encarna Hefesto es la figura, bueno, el elemento del fuego, y por lo tanto parece que en ese sentido el elemento purificador del fuego termina doblegando al escamandro, es decir, frente al enfrentamiento de dos entidades naturales, el agua y el fuego, es este segundo el que termina ganando. Bueno, a manera de contrapeso digo que obviamente también estoy de acuerdo en este asunto de el asombro. En todo caso, creo que debemos quedarnos con eso, lo cual no significa que la masacre esté ahí, eh, pero también recordar que es una suerte de trama que se viene tejiendo desde el principio mismo o desde antes del principio. Y, y bueno, eso. Gracias. Vale, sí, es interesante, ¿no? Esa forma de recuperar el canto, pero entonces quizás siguiendo la misma línea de Agustín García Calvo, tendríamos que experimentar el asombro ante este sistema de administración de la muerte, ¿no? Ya no pensado en un individuo como bueno o malo, sino como una totalidad que en última instancia no hace otra cosa, sino un poco lo que decía Blanco, pues administrar la muerte como en pequeñas dosis, ¿no? O en dosis más grandes, dependiendo pues la perspectiva que se tenga, porque entiendo un poco en lo que leías, yo también he revisado ya esos prolegómenos con cierto detenimiento, que en última instancia quizá eso nos llevaría entonces al reconocimiento de que todo
el sistema, todo el constructo de la visión micénica sería una especie de administración de la muerte de todos sus miembros. Y bueno, eso también, ¿no? Da mucho que pensar, porque si ahora retomamos un poco la tesis de Bernardo Subirón, cómo es que se ha hecho esa transición de una sociedad ajena a la guerra a una sociedad o a una civilización totalmente entregada a la guerra y por lo tanto a la administración de la muerte de todos sus miembros, algunos a lo mejor que sucumben ante un héroe, pero otros que sucumben en función de pues las necesidades que esa misma guerra impone, independientemente de la forma en cómo se enmascara. Es interesante y entonces tendríamos quizá que sentir una especie de asombro más amplio porque estaríamos reconociendo que vivimos quizá al interior de un sistema permanente de administración de la muerte que se institucionaliza, ¿no? Y que en esas líneas que leías antes era Troya, ¿no? Como esta ciudad opulenta en donde se manejan las transacciones comerciales, en donde se decide el destino del dinero, las ganancias, ahora puede ser las bolsas de valores, pero en última instancia pareciera que vivimos al interior de un régimen permanente de administración de la muerte y, por supuesto, me parece que da que pensar en ese tenor, prolongando quizá un poco la intervención de Noé, que sí, ciertamente no le podemos echar toda la culpa a Aquiles, ¿no? Pero en última instancia eso no nos debe distraer respecto a que estamos al interior de una civilización eminentemente bélica en donde la violencia permea todos los ámbitos en donde desplegamos la vida colectiva. Y entonces habría que hacer el análisis en función de eso. Es un poco lo que podría agregar en torno a la participación de Noé. Bien, voy a prolongar el argumento que mencionas en el sentido del asombro, porque obviamente esa masacre, digo, que nos afecta directamente, en los términos que estás prolongando, relacionándolo con Blanco a propósito de la administración de la muerte, es una de las cosas en las que raramente recaemos, sobre todo porque para nosotros imaginarnos la escena del escamandro o el hecho de llenar de cadáveres el río, pues obviamente no nos impacta. Solo que la cadena de trabajadores en las que nos hemos convertido, ver al conjunto de jornaleros o trabajadores de las fábricas que tienen que cumplir un horario, pues también es una dosificación de la muerte, solamente que pues esa forma para ellos no lo ven como una suerte de muerte, el hecho de ser consumidos en sus horas que nunca van a recuperar, a cambio de una suerte de dinero en ese sentido. Seguramente será nuestra Troya, será nuestra Iliada esta forma de vivir en donde, pues allá donde hay una suerte de héroe, en el sentido de que aquel que ha conseguido botines de guerra silenciosa, pues obviamente es aquel que tiene eh, una suerte de mercado. O sea, pensemos en una suerte de tipos contemporáneos que representen el prototipo heroico. A quienes se miran necesariamente? Pues obviamente a las grandes empresas, sobre todo las tecnológicas, pensemos en Bill Gates, pensemos en, bueno, en todos los que están desarrollando estas empresas tecnológicas, pues el hecho de poder conseguir fortunas es justamente a costa de una muerte dosificada de todos aquellos que los han convertido en ídolos. Si hablamos de bancos, por ejemplo, si hablamos
de trabajadores que decía hace un momento, pues tiene que ver con lo mismo, solamente que pues la escena del escamandro nos conmueve más porque creemos que la guerra es pasada y lo que hace García Calvo y Blanco es recordarnos que esa guerra está justamente entre nosotros y que en todo caso la guerra que se está haciendo ahora es la guerra en contra de nuestra vida. Pero como lo aceptamos, como seguramente los guerreros troyanos y atenienses lo aceptaron de decir que ese era el destino, ellos decían que nacieron para morir en la guerra, nacer en el combate. Nosotros decimos que nacimos para trabajar y que hay que ganarse el pan. Entonces, es un cambio de esquemas, pero me parece que el escamandro sería justamente la historia, es a donde vamos a ser arrojados como cadáveres trabajando poco a poco, mientras como humanidad no nos demos cuenta en qué consiste pues esta guerra de un poder que obviamente invisible porque cambia constante. Bueno, digo que da para mucho, como ustedes mismos lo dicen, y era una prolongación que quería hacer de tu intervención, Oscar. Vale, gracias. ¿Quieres continuar, Jaime? Sí, doctor, aquí estoy. Pues, híjole, bueno, después en el parágrafo 214, lo que sucede es que pues el río él mismo se pregunta, ¿no? O bueno, le pregunta o le menciona, mejor dicho, a Aquiles, pues superas en poder, pero también en iniquidades a los hombres, porque los propios dioses siempre te defienden. Y bueno, lo que le menciona es, apártalos al menos de mí y realiza tus horrores en la llanura. Lo cual en el 223, en el parágrafo 223, aquí les responde, está bien, Escamandro, criado de Zeus, se hará como ordenas, pero no dejaré de exterminar a los arrogantes troyanos. Este apartadito de no dejaré de exterminar a los arrogantes troyanos me llama también la atención porque pues justo lo que vienen mencionando ustedes es todo ese coraje que ya trae, parece ser que ya trae guardado Aquiles, por lo cual, aunque pues me menciones que vaya fuera de los cauces del río, no dejaré de exterminarlos, de perseguir esa hazaña, ¿no? Y bueno, en el parágrafo 228 lo que hace el río es manifestarle al dios Apolo lo que en algún momento había quedado. Dice en el parágrafo 228, el río de profundos remolinos dijo a Apolo, ay vástago de Zeus, de la Argenteo Arco, no has cumplido los planes del Cronión, que de modo insistente te ha encargado asistir y ayudar a los troyanos. Es decir, pues, parece ser que le menciona, no se ve la intervención, ¿dónde estás? Y bueno, eso es lo que menciona un poquito respecto a la respuesta del río, pero me parece como si Apolo no dijera nada o no hay una respuesta, entonces hay un enfrentamiento entre Escamandro y Aquiles, ¿no? Entonces, ahí pues me parece que todo el parágrafo 248 hasta el 273 va a narrar cómo es que las olas del río van a golpear a Aquiles con una violencia sobrehumana, dice el texto, impidiéndole mantenerse en pie, es decir, lo está atacando. Y bueno, en el parágrafo 273, pues justo ante esa impotencia, ante esa vulnerabilidad ya de Aquiles, él llega a lamentarse y a rogar a Zeus,
en el parágrafo 273 le dice, Zeus Padre, pensar que ningún dios se ha comprometido a salvar del río a este infeliz. Es decir, pues como si bueno, en el 281 lo vuelve a mencionar, donde dice que preferiría, ¿no?, ser muerto por el mismo Héctor y no ser arrastrado o muerto por el río, ¿no? Entonces, ahí me parece que Aquiles se muestra un poco vulnerable, muestra esa, pues, como si no, bueno, todo su ímpetu, todo su ibris queda, pues, pues, no sé, es como si no lograra ya rebasar esa fuerza del dios río, como de, pues, es que no puedo luchar con el dios río, no puedo ganarle a él. Sí puedo luchar con un héroe, puedo ganarle a un héroe, porque al fin de cuentas es un mortal, y soy superior a él por mi linaje de Zeus, pero pues luchar ante un dios, bueno, pues creo que ahí muestra su impotencia Aquiles. Y bueno, desde luego en el parágrafo 284, tanto Poseidón como Atenea prácticamente van a rescatarlo, ¿no? Se presentan ante él en figura humana y le garantizan, mira, que dos dioses somos los que te protegemos con la aprobación de Zeus, Palas, Atenea, bueno, Atenea desde luego, y yo, Poseidón, por lo cual, bueno, te concederemos que ganes la gloria. Es decir, le vuelven a dar la oportunidad de, pues, de ser rescatado y, pues, de sacarlo de ese aprieto, ¿no?, contra el dios Río. Después, ya en el... a ver, hasta ahí me parece que es un apartado, porque después, en el parágrafo ya 355, 360, pues hasta 385 alcancé a percibir una batalla ya, pero de los dioses. Dice el texto en el parágrafo 385 que se suscitó una disputa pesada y cruel entre los dioses, entonces ahí ya hubo un cambio de tema. Y pues, llegué hasta ahí, doctores, no logré terminar el texto, se me ha hecho un poco complicado, pero me parece que también la hora ya no nos va a permitir revisar más, pero pues me comprometo a seguirlo leyendo y la siguiente clase, pues, mostrar o bueno, presentar los siguientes temas que hay. Sí, gracias, Jaime. De hecho, el seguimiento detenido de cada uno de los temas que van apareciendo, pues conlleva precisamente eso, ¿no? Que le dediquemos espacio a la reflexión, porque ciertamente en esto que comentabas, en esta participación última que tuviste, se observa con toda claridad, por un lado, ¿no?, la distinción que ya se ha venido trabajando en otros momentos entre lo que es los miembros del ejército comunes, que en última instancia tienen que acudir a la guerra en cuanto que son miembros de un reino y se ven obligados a defender ese reino o, en su defecto, a querer incrementarlo,
la figura de Tersites, ¿no? Recordemos en el canto 1, en el canto 2, cuando de pronto dice, bueno, pues, ¿por qué no regresamos a casa? ¿Por qué no abandonamos esta guerra absurda y nos vamos tranquilamente a casa? Por el otro lado, pues tenemos a los héroes, a los aristos que en este rastreo de su linaje siempre remiten a que por su sangre corre ciertos elementos de la divinidad. Y por otra parte tenemos a los dioses, y me parece que en esta parte que desarrollabas, pues se hace patente como la estatura de cada uno, como el nivel de cada uno, y no cabe duda de que Aquiles tiene un linaje que se vincula con la divinidad, pero no es una divinidad. Y por eso cuando se enfrenta a una divinidad, ¿no? Como el río Escamandro, que no es propiamente quizá una divinidad demasiado significativa en el panteón olímpico, no obstante, no puede franquearse la distancia que hay entre un héroe y un dios. Ya hemos visto que en diversos pasajes a los dioses se les ataca, en algún momento a Afrodita se le causa una herida y huye del campo de batalla, en otro momento a Ares mismo se le causa una herida y huye de la batalla, pero ya en el momento del enfrentamiento frontal entre una divinidad y un héroe, inevitablemente la divinidad sale vencedora, lo cual de alguna manera señala el límite de la propia heroicidad. Es decir, no se pueden romper ciertos límites ni aún dentro de la propia ibris. O sea, la ibris lo que hace es romper los límites, pero respecto al humano. Pero la distancia entre la divinidad y el ser humano es infranqueable. Por eso es que Escamandro pues puede de alguna forma derrotar a Aquiles, y es necesaria entonces la intervención de los otros dioses para que no caiga Aquiles y pueda dar cumplimiento a su destino. Me parece que es una temática interesante que pues viene en última instancia a señalar los límites de lo humano, aún siendo un humano heroico. Es un poco lo que puedo agregar respecto a esto que desarrollabas. No sé si alguien más quiera participar, Mariano, Josué, Noé, Monse o Yadira, igual si tienen algo que aportar en estos minutos que nos quedan, adelante. Rápidamente hay un intento psicológico de querer ver cómo la muerte de Patroclo para Aquiles termina de alguna manera quitándole cierta racionalidad y por eso lo hunde dentro de la furia o la pasión casi animal de pues de un animal herido, y en ese sentido pues no puede controlar ese dolor y termina pues transformándolo en una suerte de fuerza para poder vengarse de aquellos que han asesinado, en este caso a Patroclo y a todo lo que representa Héctor. Lo que señalaba también hace un momento de ver cómo la figura del escamandro psicológicamente se llega a ver antes de que aparezca la conciencia y antes de que aparezca una sensación de culpa, entre los griegos sentimiento de culpa, pues que sea justamente eso, el hecho de que este verso que nos recordaba Jaime, de sentirse asfixiado por el escamandro, pues tiene que ver con eso, o ahogado, pues es la cierta asfixia al ver lo que ha hecho en ese sentido, pero pues tan profundo es el dolor por la pérdida de Patroclo que finalmente viene otra divinidad en procura de Aquiles, de tal suerte que lo termina redimiendo de esa posibilidad de ver
pues la atrocidad que en escena se presenta. Bueno, ese añadido. Gracias, Noé. Pues bueno, me parece que quedan ahí muchas temáticas para seguir ahondando en recursos que nos permitan pues una comprensión más profunda, más completa de cada uno de los cantos, y pues no nos queda otra cosa más que agradecerles su tiempo, su atención, y nos vemos en la siguiente sesión, que es el martes que viene, para concluir este canto. Y no sé, Josué o Mariano, si pudieran apoyarnos preparando el siguiente canto. Sería en este caso el 22, ya casi nos vamos acercando a los momentos más álgidos, ¿no?, de la Ilíada. Bien, sí. No sé qué pienses, Mariano, cómo andas de tiempo. Pues voy terminando el capítulo, ando en esa talacha, no sé si tú puedes. Bueno, pues entonces redoblamos los esfuerzos sin problema y nos veríamos el próximo martes. Yo me hago cargo del siguiente canto, o no sé si Jaime quiera agregar algo sobre el canto 21, pues podríamos sin problema alguno otorgar la siguiente sesión para concluirlo. ¿Cómo ves, Jaime? Sí, yo creo que si me permiten, doctores, lo reviso en esta semana del canto 21 y ya alguna temática así muy, bueno, creo que todo el canto es muy importante, pero una temática así en particular la estaría rescatando y con mucho gusto ya para concluir el canto 21. Ok, Jaime, muchas gracias. Pues nada más, estimados amigos, pues estar al tanto de el retorno a clases de forma presencial y las implicaciones de esto, bueno, que serían pues el seguimiento de nuestro seminario, y pues ya estaríamos viendo si continuamos en este horario o tendríamos que movernos dependiendo, por supuesto, de en dónde nos encontremos. Dejo allí esta pequeña noticia. Vale, bueno, pues que tengan buena noche, cuídense mucho y estamos al tanto de cualquier modificación que pudiese haber por las condiciones en las que estamos atravesando y que parece ser que se están resolviendo para bien